de los que estamos acá presentes, retomemos lo que vimos la sesión pasada. ¿Qué idea se acuerdan? ¿Qué idea tienen o recuerdan en este momento que hicimos la última sesión de taller? Profe, pues de la última sesión creo que estábamos hablando de las funciones también, donde se le hacía un arreglo a la función que lo que buscábamos era que nos retornara solamente los hombres que habían en la base de datos. Sí, eso fue con lo que iniciamos la sesión, perfecto, exacto. Vimos que las funciones podían hacer filtros y que eso podría ser una especie de filtro, ¿cierto? No, digamos que es lo que Y, se asemeja por ahora. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Qué más y, nos acordamos? Dale. y que también, por ejemplo, el código lo podíamos construir en base a más funciones, o sea, ir llamando funciones debido a lo que necesitaran. Listo, perfecto, así es. ¿Qué más recordamos? También vimos cerca de condicionales, el operador ternario, el switch. Listo, exacto. Dos estructuras de control que nos sirven a nosotros para evaluar condiciones, tanto el operador ternario, que se usa para estructuras cortas, donde yo solamente debo de hacer una sola cosa, no necesito más de una línea de código, y el switch, que sí me permite a mí evaluar diferentes escenarios con la cantidad de código pues que yo quiera. La idea también es que no me quede pues 300 hojas, 300 líneas de código dentro de cada caso, pero básicamente es eso. Entonces, ya retomamos, voy a comenzar a presentarles. Me dicen cuando vean Visual Studio. ¿Ya la están viendo, chicos? Sí, profe. Listo, muchas gracias ahí pues por confirmar. Muy bien, muchachos, entonces básicamente eso fue lo que hicimos, ¿sí o no? Hablamos de los ELSIF, porque también los vimos, de los if anidados, de que yo puedo tener más if anidados y toda la cosa. Hablamos del operador ternario, ¿sí o no? Que nos sirve para acotar las condicionales como tal. Hablamos de que el operador cuaternario, pues en este caso me permite a mí evaluar diferentes escenarios y que esto básicamente es una línea de código porque el punto y coma es el que me indica en este caso, aunque hay varias indicaciones o instrucciones en él. También tocamos los switches, ¿sí o no? Que es una estructura condicional parecida a un while, de hecho es muy parecida a un while, ¿sí o no? Solo que acá en vez de decir while dice switch y que evalúa una condición, si la condición se cumple o no, pues, o también acá podemos evaluar si una condición se cumple o no, o podemos evaluar escenarios. En este caso, pues estamos evaluando el escenario del personaje seleccionado. El escenario que estamos evaluando, no lo dejé acá, personaje sea igual a princesa, ¿sí o no? Ese es el escenario que estamos evaluando. ¿Cuál es el personaje seleccionado? Pensemos en que esto es un videojuego y que estamos en el menú inicial. Y que en la pantalla inicial aparece Mario, Luigi, Bowser y la princesa pues como tal está por allá en un menú oculto. La persona la desbloqueó, pero el juego no lo conoce. Entonces el juego ¿qué hace? Viene y mira qué hay en personaje y princesa. Entonces el que hace, esto es un escenario, el caso donde acá adentro diga Mario va a hacer lo siguiente, no dice Mario, entonces sigue. Este break no se ejecuta porque como no dice Mario no entra. Acá en personaje princesa, él evalúa este escenario. Acá dentro del personaje dice princesa, no, perdón, dice Luigi, no dice princesa, entonces no entra y evalúa este escenario. Él lo hace siempre en cascada, ¿sí o no? Dentro del personaje dice princesa, entonces él dice, pilas, esto que me estás poniendo acá dice Bowser, no, porque realmente dice princesa. Entonces se lo salta y tenemos un escenario por defecto donde decimos que el personaje seleccionado no existe. Entonces esto es básicamente como si nosotros hiciéramos un menú, ¿sí o no? Y ahí tenemos los personajes que podemos seleccionar y cuando los seleccionamos él nos dice, vas a jugar con Mario, tienes esta habilidad. Ve, vas a jugar con Luigi, tienes esta habilidad. Vas a jugar con Bowser, tienes esta habilidad. Eso es lo que nos permitía como tal el switch. Y hoy me voy a devolver, ya hemos visto mucha teoría, entonces yo les decía que
pues ya hemos visto mucha teoría sobre la lógica básica, que es muy útil y que se usa normalmente. Entonces yo les mencioné unas clases atrás que nos íbamos a estar como poniendo a práctica. Entonces me voy a devolver para esta. Hasta este punto, pues nosotros en la clase 7 podemos usar todo lo que hay acá atrás, ¿sí o no? Todo esto que hay acá atrás. Entonces acá la idea es ir mezclando. Yo por acá estaba haciendo una prueba ahora y generé una función que me arroja un número aleatorio, pues como tal. ¿Qué particularidad hay en este número aleatorio? Por allá un compañero, no recuerdo quién, nos dijo, es que hay una librería que se llama MAT, ¿sí o no? Que es de matemáticas. ¿Qué pasa con esta librería? Que ya tiene funcionalidad por dentro. Entonces, yo creo que yo la vez pasada les expliqué que si yo dejo control oprimido, lo dejo oprimido, le paso el mouse por encima, él me dice, vea, acá hay unos ejemplos o hay una variable de tipo math, clase math y tiene unas funcionalidades y unas constantes. ¿Las quieres ver? Pues dale clic, ¿sí o no? Y él te trae por acá más información. Entonces él nos trae cómo está construido. Si esto es una interfaz, que no la hemos visto porque eso es un concepto más avanzado, pero básicamente él nos dice qué hay allá adentro. No hay cosas como muy definidas. Si ustedes ven esto, pues nos podemos perder, pero podemos analizarlo e ir a observar. Entonces, ¿qué le está diciendo a él? Esto es como una clase y un método de la clase, que yo ya les he mencionado varias veces que los métodos son funciones. ¿Y cómo llamo un método de una clase? Así como con el console, siempre lo pongo de ejemplo, yo le digo, vea, use esto y de este use la función log. En este caso, pues es un método o una función y en este caso se llama floor, ¿sí o no? Que es el piso, el número más pequeño que lo redondea hacia abajo. Si no, entonces usted le pasa en el mouse y les dice, ve, retorna, sí, y numérico, listo. Retorna, este lo retorna flor, lo retorna hacia arriba, retorna el entero mayor o igual al argumento que se le pasa. El argumento que se le pasa es lo que le ponemos adentro. Recuerden que las funciones tienen unas cosillas que nosotros le llamamos parámetros o argumentos. Bueno, entonces él recibe, ya me devuelvo para allá. Entonces él recibe ese argumento, trabaja con ello y devuelve el número. Si ustedes observan acá, esta función que seleccione acá, este azulito está un poco más clarito. Yo ya les he explicado también esto y lo hemos mencionado y es porque yo definí unos parámetros, unos argumentos para esta función, pero nunca los estoy usando. Entonces yo básicamente lo que podría hacer es limpiar esto de acá, aunque creo que la vez pasada yo les mencioné, esto lo dejé así, les dije es que ustedes le pueden agregar la cantidad. Entonces, para limpiarlo, para quitar cosas que no estamos usando, simplemente hacemos eso. Recuerden que estaba en un azulito como más, un poquito más oscuro, como más grisáceo, ¿sí o no? Entonces quitamos eso porque no se está usando y la función está normal. Entonces ahí íbamos. Y también habíamos visto ciclos, vimos los for, vimos los while. La sesión pasada hablamos del for in, que en JavaScript se llama for off. Hablamos un poquito que eso viene de programación funcional y todas las cosas, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Me voy a devolver otra vez para este archivo de 7, ¿sí o no? De la sesión 7, de la clase 7, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos a prueba, vamos a realizar un juego, este es típico pues, pero vamos a hacerlo rápidamente. A realizar un juego que permita o que trate mejor o que su base sea la de adivinar un número, ¿sí o no? Entonces vamos a realizar eso. Para ello, entonces, me dan unas reglas. Recuerden que todo debe tener unas reglas de negocio. Entonces, R1, ¿sí o no? Regla número 1. Me dicen que el número generado debe ser un valor entre 0. No, el número generado no, porque me estoy ubicando por acá. El número a adivinar debe ser un valor entre 0 y 100. Listo. Regla de negocio número 2, R2, ¿sí o no?
La regla de negocio número 2, pongámosle que... ¿Qué se nos ocurre? Sí, si el jugador adivina el número, se mostrará un mensaje de felicitación y se finalizará el juego. Listo. Regla número 3, y si tenemos una que gana, entonces si el jugador pierde, mostrar mensaje de has perdido y se finalizará el juego. ¿Sí o no? Lo podemos dejar así como tal. ¿Qué más le podemos decir? Le podemos dar pistas. Ah, bueno, hagamos una cosa. Esta la voy a cortar y la voy a dejar porque se me acaba de ocurrir otra cosa que podemos hacer. La voy a cortar y enseguida la ponemos a prueba. El juego debe dar pistas sobre el número. Ejemplo, el número a adivinar es mayor o menor, ¿sí o no? Le podemos dar pistas y lo dejamos así. Entonces nosotros nos piden hacer eso. Nosotros ya sabemos hacer programación con funciones. Entonces lo normal es que podamos construir una función para jugar este juego. ¿Por qué? Porque nosotros la podemos instanciar la cantidad de veces que quiera. Y cuando hablamos de instanciar es que podemos ejecutar esa función muchas veces y no tenerla que estar repita el mismo código. Entonces vamos a crear una función que se llame jugar, o mejor dicho, adivinar número. ¿Sí o no? Hago la estructura inicial. Muchachos, pregunta, este adivinar número, si acá va a estar toda nuestra función, toda nuestra lógica, ¿recibirá algún parámetro, algún valor? ¿Ustedes qué No creen? sería, profe, creo que el parámetro que, el de la regla número 1, ¿no? El número deberá ser un valor entre, lo podemos definir acá adentro, o si, por ejemplo, ahí te voy a dar una razón. Si, por ejemplo, la regla dice, el jugador debe seleccionar el rango de los números, el rango de números para el número a adivinar. Si me dicen esto, entonces ahí sí podemos decirle que me defina cuántos parámetros, 2, ¿sí o no? El máximo y el mínimo, porque como es un rango se tiene que mover entre dos, entonces nosotros podríamos decirle que nos cree perdón, un rango y que él nos defina como tal los números. Entonces acá podríamos poner número menor, ¿sí o no? Y número mayor. Este podría ser el escenario, ¿cierto? Pero no es el escenario, entonces lo voy a dejar en paréntesis. Podría ser otra regla. En este caso, el juego ya me dice a mí, B va de 0 a 100. Y como me lo dice a mí, gracias Daniela ahí por esa intervención, como me lo dice a mí, yo como desarrollador no necesito que el usuario me defina el rango de números. ¿Listo? Entonces yo como desarrollador creo unas variables dentro y ya con eso lo defino. ¿Por qué? Porque es que yo no le voy a permitir al usuario que me genere un rango. Sin embargo, esta práctica está buena. Ahí queda para que la pongan a prueba cuando hagamos este. ¿Sí o no? ¿Qué modificaciones le harían al código que vamos a desarrollar para que el jugador seleccione el rango de los números o el número a generar? Bien, Daniel, ahí por eso. Entonces, pregunta, ¿recibimos algún parámetro? ¿Alguien más? O Daniel, si tiene alguna otra idea. ¿Qué dicen ustedes? Dale, Sergio.
Profe, también, pues digo yo, ¿no? Que también podría ser otra regla de negocio o del juego, que si no introduce un número, pues también se le Se genera botará como uno, mensaje o algo o se así. puede generar uno por defecto, ¿sí o no? También O lo podemos también. poner como una regla adicional. Esa también está bien. Entonces esa podría ser una modificación, una prueba que puedan hacer ustedes también, ¿cierto? Pero hagamos esta base. Entonces, les voy a decir, por ahora no. ¿Por qué? Porque toda la lógica va a estar en adivinar un número, entonces no me interesa que el usuario ingrese nada acá. Pero es que el usuario sí debe ingresar el número, sí, pero lo va a ingresar acá dentro de la función. ¿Listo? Lo va a ingresar acá dentro de la función. Yo lo voy a hacer todo en esta función. Entonces él lo debe ingresar en esta parte. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a decirle que nos genere un número aleatorio entre 1 y 100. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Para eso, yo tengo esta funcióncita de acá arriba. Entonces, yo puedo dentro de la función llamar otra función. Esta función, miren que básicamente es lo que estábamos hablando ahorita. Recibe un mínimo y un máximo, ¿sí o no? Entonces, yo le puedo decir acá que me genere número aleatorio. Y ese número aleatorio va a recibir lo que me haga esta función, generar número aleatorio. Yo no lo voy a conocer. Esto de acá no lo vamos a saber, de hecho. Pues lo podríamos saber si mostramos esta variable. Entonces le decimos, el juego nos da que va a ser de 0 a 100. Entonces yo le voy a decir, venga, tome su 0 y tome su 100. ¿Qué va a pasar? Este 0, como yo estoy llamando esta función, que cuando le doy doble clic él me la subraya, o con control y clic él me lleva a donde está creada, esta función en este primer parámetro o argumento va a tener un 0 y en este segundo parámetro va a tener un 100. Él va a venir y va a hacer esta lógica y me va a devolver el número aleatorio entre 0 y 100. Listo, eso es lo que va a hacer. Y ese número aleatorio va a quedar acá y este es el que el usuario debe adivinar. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Entonces vamos a decirle al usuario, pongamos una reglita por acá, porque como no vamos a controlar hasta este punto, yo no le dije al usuario cuántos intentos tiene, simplemente por eso me corté esa que habíamos puesto ahorita para hacerle una modificación. Él va a poder hacer todos los intentos que quiera hasta que él vaya, ¿sí o no? Eso es lo que le estamos planteando en este juego. Pues es un juego que siempre podría tener un ganador, ¿cierto? Pero entonces hagámoslo más bonito. Digámosle que el juego debe mostrar el número de intentos que lleva cada que trate de adivinar, ¿sí o no? Para que el usuario, como que hagamos una tablita de récords. Jugó Daniel. Daniel se gastó 7 intentos. Luego jugó Fred. Fred se llevó 10. Luego jugó Mike. Mike se llevó 3. Y hacer como una tablita ahí de puntuación, ¿sí o no? Entonces esta es la otra regla, pero ahora le hacemos la modificación para que no se vaya pues hasta 100 intentos pues como tal, que sea el último en adivinar. Entonces le vamos a dejar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podemos crear una variable que se llame intentos, ¿sí o no? La inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque cuando el juego comience a correr acá, pues el usuario hasta el momento lleva 0 intentos. La inicializamos, la creamos y la inicializamos en 0. Muchachos, acá hay una cosa que JavaScript permite y por ejemplo Visual Studio no, Visual Basic también permite, C++ también te lo permite y es crear variables de esta manera. Por ejemplo, intentos, máximo igual a 0, mínimo igual a 0, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo acá? En una sola línea estamos creando una variable, dos variables, tres variables. La primera la inicializamos en 0, la segunda la inicializamos en 0 y la tercera, pongámosle que acá, si fuéramos a controlar, esta la inicializamos en 0. Es como que estamos creando el juego y le estamos diciendo, vea, arranque de una vez con intentos en 0, con máximo en 0 y con mínimo en 3, ¿sí o no? Estamos creando tres variables en una sola línea de código. JavaScript lo permite, lo pueden hacer de esa manera.
no hay problema. Pues a mí, como yo vengo de lenguajes fuertemente tipados, yo los creo en líneas diferentes, pero ustedes lo pueden tener en cuenta si van a hacer como tal alguno que otro programa. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Muchachos, pensemos. ¿El juego qué estructura de control debe de tener? Debe de tener condicionales, debe de tener ciclos, debe de tener switches, debe de tener operadores ternarios. ¿Ustedes qué creen que deberíamos de usar para que el juego esté en constante movimiento? ¿Qué estructura deberíamos de usar acá dentro de adivinar el número? Un while. Ciclo. Un while. ¿Qué me dijo un while, Fred? No, el otro compañero. Y Julián. Julián, ¿por qué un while y no un for? Porque como while es condicional, entonces la condición podría ser que hasta que no lo encuentren. Un for va definido, o sea, la duración de un for va definida desde antes de que empiece. Pero nosotros no podríamos construir un for hasta el número máximo de intentos. Porque en este caso, pues yo no le estoy controlando, no le estoy diciendo hasta 3 intentos. Pues si fuera 3 intentos, el for iría de 0 a 3, ¿sí o no? O de 0 a 2, dependiendo de cómo le pongamos la lógica. Pero podríamos, en este caso, tenemos ¿cuántos números para adivinar? Tenemos 100 números. Bueno, realmente 101 si contamos el 0. Tenemos 100 números para adivinar, ¿sí o no? Yo podría poner un for, ¿sí o no? Un for que vaya desde let i igual a 0, mientras que, perdón, let i igual a 0 mientras, pero vea, pues se me está yendo todo. Mientras i sea menor que 101. No, lo podríamos hacer así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que necesitamos, les estoy mostrando cómo se podría hacer, ¿sí o no? Acá le diría i más, ¿cierto? Y acá podríamos hacer toda nuestra lógica, la cantidad de intentos, los mensajes, lo que sea. ¿Qué deberíamos de hacer? Y les voy a explicar algo acá. Podríamos hacer una cosa, y es que si el usuario adivina el número, rompa el ciclo. Y hay algo que nosotros ya aprendimos que sirve para romper. Romper. ¿Qué será? Romper. El break. El break. Entonces, cada vez, si uno lo vimos en el switch, cada vez que yo ponga break, se rompe lo que sea. En este caso, se rompe la línea de código o el bloque de código, perdón, donde esté el break. Entonces, por ejemplo, si él viene y ejecuta este break que está en la línea 14, rompe el switch y se sale. Si él viene y ejecuta este break, que es una palabra reservada de los lenguajes, casi todos lo tienen. Si él viene y ejecuta este break en la línea 17, ya probó este y funcionó. Ahí se me fue. Probó este y no era. Probó este y funcionó. Entonces, como ya lo encontró, lo rompió y ya no se sigue ejecutando. O sea que nosotros dentro de un ciclo podríamos poner la palabra break y no hay falla, no hay problema. Cuando la agregamos, pues nuestra lógica lo puede decir. Puede ser que en un if, ¿sí o no? Le puedo poner un if. Si la condición se cumple, entonces control X, póngame break, ¿sí o no? ¿Cuál es la condición? Cuando el usuario ingrese un número, ¿sí o no? Un número cualquiera, y ese número sea igual al número aleatorio. Entonces podríamos decirle, vea, si número que no lo tengo definido es igual al número aleatorio, entonces hágale un log, ¿sí o no? Y diga, adivinaste. Que va en el intento número 50, pero lo encontró. Entonces él dice, como número es igual a número aleatorio, entra y muestra la adivinaste, rompe acá y sale. La pregunta es, ¿este break romperá el if o romperá el for? ¿Sí o no? Esa sería como la inquietud. ¿Ustedes qué se arriesgarían a decir? Por ejemplo, voy a definir por acá, let número va a ser igual a 3. ¿Sí o no? Háganlo en la mente. ¿Quién es capaz de hacerle seguimiento? Mejor dicho, alguien que se arriesgue y comience a verbalizar esto. ¿Cómo así que verbalizar?
comienza a leer esta función. Ve, función adivinar número, nos lo dice en español. ¿Qué hace esto en español? 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 ¿Qué hace cada vez que se ejecuta el ciclo en español? Y se devuelve. ¿Quién es capaz de hacernos, de arriesgarse y decirnos o leer esto como tal en español, en lenguaje humano, en lenguaje natural? ¿Quién se arriesga pues y nos lo lee pues ahí como tal? Pero antes de que alguien comience, que hay falta incrementar los intentos. Falta incrementar los intentos. Sí, pero dejémoslo. No me importa todavía este. Todavía no, porque mira que no Ah, le estoy preguntando nada. Él simplemente va a hacer un recorrido. Listo, enseguida lo ejecutamos. Déjalo ahí, pero buena observación. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí, pues? ¿Quién lo lee? ¿Quién nos lo lee? Porque es una buena práctica tratar de comunicar qué es lo que está sucediendo acá. ¿Quién se arriesga a leerlo? Y nosotros le vamos ayudando. Cuenten pues, alguien poor, alguno o alguna. Nadie se arriesga o no puede, no les da muy difícil leer eso. pero si nadie lo hace, yo lo puedo hacer. Hágale, Juli. Bueno, así con palabras macheteadas, ¿cierto? O sea, Como quieras, de una. bueno, entonces, primero, o sea, cuando se llama la función, entonces lo que va a hacer es declarar una variable local de esa función que se llama número aleatorio, en donde va a ejecutar precisamente la función que se llama generar número aleatorio y va a poner los parámetros 0 y 100, que en esa función 0 y 100 pues representan lo que sería número mínimo y número máximo. Y con base en esos dos límites va a generar un número aleatorio con las funciones que tiene JavaScript. Entonces, bueno, un número aleatorio en este caso de 0 a 100, como lo puso el usuario. Luego va a declarar una otra variable local que es intentos y la va a inicializar en 0 y va a declarar otra variable local que se llama número y la va a inicializar en 3. Luego de eso va a entrar en ese bucle donde va a declarar una variable dentro de ese mismo bucle llamada i, que se va a inicializar en 0 y se va a ejecutar mientras que i sea menor que 101 y se va a ir incrementando en 1 a la vez, o sea, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, mientras que sea menor que 101. Y lo que va a pasar durante ese bucle es que va a validar si el número que está en la variable número que declaramos anteriormente es igual al número aleatorio que se generó con la función generar número aleatorio con los límites que pusimos. Y en caso de que esa función se cumpla, va a tirar un mensaje en consola que se dice adivinaste y va a romper con el bucle directamente y ya sale de la función. ¿Cuántos o cuándo se rompe? ¿Cuántos ciclos han pasado para que se rompa? En este caso, al cuarto. Al cuarto, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar eso así y vamos a imprimir. ¿Sí o no? Console.log y vamos a imprimir con template literals, si esto me deja, ¿sí o no? Que son las comillas invertidas o plantillas literarias o no recuerdo cómo es que se llama, yo lo traduzco al inglés literal. Entonces vamos a decirle que, por así decirlo, ciclo, número, dos puntos y agregamos la variable del ciclo. ¿Cuál es la variable con la que estamos controlando el ciclo? Recuerden que el ciclo es el para, ¿sí o no? ¿Con cuál estamos controlando el ciclo? A ver, pues. Nada.
Con la I. Con el Con número. la la I, I, ¿sí o profe. no? Eso, muchas gracias. Con la I. Entonces vamos a ir imprimiendo el ciclo, ¿sí o no? Cada vez que se repita, él nos va a decir ciclo número tal, ciclo número tal. Entonces al inicio nos vamos a ver ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2. Ah, pero para que no sea tan computador, porque ciclo 0, eso suena raro, entonces nosotros le podemos decir acá que le sume 1, ¿sí o no? Nosotros le podemos decir que al primer ciclo, entonces 0 más 1, 1, y ahí sí nos va a quedar ciclo 1 para los humanos, porque esto lo vamos a ver las personas, no el programador. Debemos de pensar como usuarios. Adicional, voy a hacer una cosa. Voy a crear una función que usamos mucho como tal, que va a ser una función. Venga, yo se las copio y ustedes me dicen qué hace. Se usa mucho en JavaScript, ¿sí o no? Ahí él ya me la permitió seleccionar. No es que nosotros la estemos construyendo. Si no se dieron cuenta, él acá ya me la identificó, ¿cierto? Entonces voy a abrir paréntesis. Ustedes me van a decir qué creen que hace y qué tipo de función es esta. Recuerden que hay 3 tipos de función. ¿Qué creen que hace y qué tipo de función es esta? Lo voy a poner más. Lo voy a poner que nos hagamos esperar bastante. Este pedacito, ¿qué creen que hace, chicos? Es como controla el tiempo que sale cada mensaje de consola. ¿Cuánto pasa? ¿O cuánto espera? Eso es lo que va a hacer. Va a esperar 3 segundos, creo. 3 segundos y medio. Esto está en milisegundos, ¿sí o Milisegundos. no? Milisegundos de 1000. Entonces estos son 3 segundos y medio. ¿Y qué tipo de función es esta? Esta es una función flecha. Una función flecha. ¿Esa función qué hace, parce? ¿Esa función qué hace? Acá van los parámetros. Acá va lo que va a hacer la función. ¿Esa función qué hace? ¿Ustedes ven algo o no? No Establece recibe un parámetros. temporizador. ¿Cómo? Establece como un temporizador. Sí, eso es lo que hace, pero esta función flecha que está dentro del setTimeOut, que establece el temporizador, esta función flecha, este pedacito, ¿qué hace? Comparar. Les voy a pasar el mouse. A ver quién mira pues por acá encimita. Miren lo que nos está mostrando. Esperen, yo le doy a admitir a alguien por acá y ya. Miren lo que nos muestra. Una función setTimeOut, hay un handler, hay un timeout que yo ya les expliqué. Este signo de interrogación es opcional, ¿sí o no? ¿Qué hará? Esa función no hace nada, simplemente permite que podamos usar el setTimeOut, sino que este setTimeOut por dentro debe recibir una función. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Pasamos una función vacía, solamente para que nos permita a nosotros establecer el tiempo como tal. Bueno, es una función flecha que básicamente no hace nada. Y cuando una función flecha está dentro de 2 paréntesis, que eso no lo hemos visto, se ejecuta automáticamente. Esto lo vamos a ver más adelante. Todavía falta varios contenidos de JavaScript y lo vamos a ir bien. Pero básicamente entonces esto lo que nos hace es que establecemos un periodo de tiempo entre cada ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue, ejecute el primer ciclo, él llega acá y espera 3,5 3,5 segundos. segundos. Eso, ahí se me fue un 4. 3,5 segundos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué lo va a tener? Para que miremos qué es lo que sucede, cómo se va comportando, ¿sí o no? Entonces, aunque ustedes ya lo saben hacer también con el debug, realmente deberíamos de hacer la práctica con el debug, pero quería mostrarles varias cosas, entre esas el setTimeOut, que se usa mucho para cuando desde, por ejemplo, desde JavaScript hacemos un llamado asincrónico o hacemos un llamado sincrónico y queremos esperar un tiempo, de dejarle al usuario que espere, o cuando vemos ese relojito, queremos crear una animación que se quede ahí cargando un ratico, podemos controlarla con eso, aunque eso se puede controlar con CSS también, pues como tal, no hay problema. Todo lo que sea animaciones y parte visual,
siempre tiene su forma de hacerse en CSS, pero también tiene su forma de hacerse en JavaScript. Entonces me voy a venir para acá y voy a quitar este archivo y le voy a decir que no, que estoy trabajando sobre el 7, ¿sí o no? Lo guardamos, clic derecho, Open with Live Server. Él me lo cargó por acá, me lo traigo para... es que tengo la llamada por este lado, eso. Me lo traigo por acá. Y listo. Hagamos esto un poco más chiquito. Pero inspeccionar. Le damos consola. Y listo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, espérenme, que es que este archivo 7 tiene unas cosillas por acá. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a comentar. ¿Sí o no? Esto me está imprimiendo, entonces lo comento para que no se ejecute. Esto me está imprimiendo, esto también está imprimiendo, solo necesito la función, ¿sí o no? Solo necesito esta función. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Esta función, ¿por qué no se está mostrando? ¿Quién nos dice? ¿Por qué no se muestra? No está haciendo No se ha nada. llamado. Exacto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A llamar la función para que se Llamarla. ejecute. ¿Sí o no? La llamamos, la invocamos para que se ejecute. Entonces, él, ¿qué está haciendo? Miren, entró de una vez al ciclo 1, se disparó y me dijo que adivinaste. Hagámoslo otra vez. Hagámoslo otra vez. ¿Quién ve, pues, qué es lo que sucede ahí? Vamos de a poco. ¿Quién ve lo que está sucediendo ahí, pues? ¿Por qué se está ejecutando y está diciendo, ve, entró de una vez, adivinaste el número? Venga, yo quito eso. Porque le falta el else, profe. Le falta como si no. Nos falta el seguro. Que se me perdió la llamada cuando hice el cambio ahorita. Seguros que nos falta. ¿Será que necesitamos un else? ¿Será que él entra este sí siempre? Este sí siempre. Por ahí alguien tenía la mano levantada. Pero no, al parecer es precisamente por el timeout. Por el timeout que está volviendo a ejecutar. Sí, pues la verdad no sé, eso sí no sé, Hagamos una pero cosa. puede ser por eso. Bueno, en mi teclado para comentar es control, ¿esto es qué? Esto es slash, sí, control slash, pero en los teclados en español es control llave invertida, es decir, esta llavecita. Control más esa llave, más la teclita que tenga esa llave y lo comenta. Entonces lo voy a comentar y probemos. Nada, no es el timeout. Ya descartamos, pero eso me gusta, que sigan pensando. A ver, ustedes son los que me van a ayudar a corregir esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no nos funciona? Pareciera que no está validando lo del. O sea, ¿Qué como más si podemos entrara a probar? Leaf y al break. ¿Qué más Y se podemos sale. probar? Ah, Entonces dime qué bueno, hago. Sí, dale, hágale, opinen. no era porque el número aleatorio fue 3, ahí mismo. Pero en todos está, no, ni siquiera 3. Es que venga, bueno, La variable, pues pienso yo, ¿no? dime. Porque definió la primera Porque, variable y solamente definió la segunda variable, que sería 3. profe, en el if no estamos comparando, estamos asignando. Exacto, ¿sí o no? Acá le estamos diciendo de una vez, asígnelo. Ah, calidad. Vamos a hacer una cosa súper bien. Voy a crear este de acá y voy a comentar este. Y vamos a decir que el número aleatorio es 3 también, ¿sí o no? Ahí ya vamos mejorando. ¿Qué sigue sucediendo? Ya estoy comparando. Y ya le dije, vea, número aleatorio 3, número 3. Estamos comprobando cuando estos dos sean y entre acá. Hay un error ni el berraco. Ah, pero siempre Profe, van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. Entonces, ¿yo contra cuál debería de comparar? Voy a deshacer eso.
Esa comparación es la que está mala. Ya vimos el primer error. Esa comparación es la que está mala. ¿Contra qué debería de comparar? Miren esa línea 110, que por eso les hice énfasis ahorita con ello. Que les dije que la íbamos a mostrar. Vean que ya me está imprimiendo, ya está haciendo todos los ciclos, pero nunca está rompiendo. Porque el break tendrá que ir después del console.log del ciclo número. No, si yo pongo el break antes, entonces el console.log nunca se va a ejecutar, o se va a ejecutar sí, pero miren que él de hecho me muestra que está en gris. En este caso él sigue mostrando los ciclos y sigue haciendo las cosas, pero me está imprimiendo esto y nunca está haciendo la lógica acá. De hecho, él me la muestra en gris azulito, en ese azulito gris, perdón, porque es como, vea, usted puso un break, esto de acá nunca se va a ejecutar. Nunca. Entonces esa no es una razón, pero bacano que la hayan mencionado para que lo veamos. Si yo pongo un break, de ahí para abajo es como si fuera un return. Si yo pongo un return, lo que ponga de acá para abajo, return, true, ¿sí o no? Lo que ponga de acá para abajo ya no se va a ejecutar. Miren que este está con los colores intensos, mientras que estos están en gris. Lo mismo pasa con el break. Si yo lo pongo antes de algo, lo que esté acá abajo no se va a ejecutar. Pero sigámoslo viendo. Eso es un buen punto y me gusta que seamos experimentativos. Háganle pues. Profe, a ver, puede ser de pronto porque nunca está cambiando la variable número. O sea, siempre está validando Bien. dos valores que se mantienen iguales, no Sí, cambian. acá no me importa, yo les decía, acá no me importa por ahora qué número haya. Acá puede haber un 100 y como este número nunca va a cambiar, al igual que este número, entonces esto nunca, a no ser pues de que casualidad se genere un 3 pues como tal, pero va a ser un intento entre 101, ¿cierto? Entonces digamos que casi nunca va a entrar este if porque estos dos números van a ser siempre el mismo, el que sea que me genere acá y este 3. Ahí vamos, ahí vamos. Pero entonces, ¿será que yo debo de compararlo contra este número aleatorio? Yo ya les di la pista y se las puse en la línea 110. ¿Contra quién deberíamos de comparar este número? Miren, eso es súper sencillo, pero miren cómo los pone a pensar. Ya vamos mejorando cositas del código y ha sido bacano. Ya se han percatado de varias cosas. ¿Contra qué lo deberíamos de comparar? En este caso, pues yo diría que número aleatorio no me sirve. Ese no me sirve. Dale, John. Profe, pero ese es el número que vamos a adivinar, ¿no? Sí, pero todavía no estamos adivinando. Ah, ok. Ahora estamos organizando nuestro código y probando. Eso es lo que uno hace normalmente como desarrollador. Va organizando el código y va probando, pero todavía no estamos adivinando porque mira que no le hemos dicho al usuario que ingrese algo. Entonces estamos probando de que de forma automática el código sí entre a este if y rompa, que era lo que estábamos hablando ahora con Julián, que él decía un ciclo while, que me gusta, yo lo haría con un while, pero también lo pensé con un for, para que no simplemente pensemos que el while es el único que me sirve, no, son ciclos y yo lo puedo hacer de la mejor manera o la manera en que yo lo entienda. Entonces, de lo que debemos de hacer o tratar de probar es que si esta condición se da, entre y me muestra este mensaje y se rompa, pero no se está dando esa condición. Y es porque tenemos una falla, yo ya les dije con quién, con número aleatorio, este número no me sirve. Porque ya Julián nos dijo, ese número siempre va a ser igual, al igual que este número, no lo estamos variando ninguna vez dentro del ciclo. Entonces la pregunta es, ¿contra qué debemos de comparar número? Sería Dale, contra John. I, el controlador del ciclo. Exacto. Contra I, porque el I es el que está variando. ¿Sí o no? Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a venir y va a decir 0, nos imprime 1 acá, el ciclo 1, va a comparar número contra I, y cuando sean iguales, va a entrar y va a decir, adivinaste, estamos como automatizando el proceso, porque no le estamos diciendo al usuario, el programa se va a ejecutar solo. Cuando el programa llegue al ciclo del igual al número de intentos,
entra y nos muestra adivinaste, rompe y se sale. Listo. Es más, acá podríamos poner un lock y decir juego finalizado. ¿Sí o no? Entonces vamos a mirar. Ahí ya pasó, ¿cierto? Lo hizo súper rápido y no nos está teniendo en cuenta el set timeout por alguna razón. Tengo que chequear eso. Pero básicamente eso es lo que está pasando. Esto de acá me dejó. Tengo que mirarlo a ver qué es lo que sucede. Él debería esperar 3 segundos y medio para ejecutarse, pero miren lo que está sucediendo. Se nos está cumpliendo. Él viene y ejecuta el ciclo número 1, ¿sí o no? Nos muestra este. No entra este porque en el primer ciclo y vale 0. Y 0 no es igual a 3, ¿sí o no? Entonces no entra acá. Continúa, acá debería esperar, pero no espero. Continúa, incrementa ahí. 0 más 1, 1, ¿sí o no? Viene y compara. 3, que es este que tenemos acá definido y que no estamos cambiando, es igual a 1, nada. Entonces no entra esto, se sigue derecho e incrementa ahí. 2, ¿sí o no? Nos muestra ya el ciclo 2. Viene y compara. 2 es igual a 3, falso. No entra y viene y aumenta, ¿sí o no? Ciclo 3, ¿sí o no? Va a ser como tal este de acá y va a decir 3 es igual a 3, nos dice adivinaste, juego finalizado. Sin embargo, nos está mostrando un ciclo 4. ¿Por qué, muchachos? Todavía vamos puliendo. Ya vimos que si entra, rompe y no le hace las 101 veces como le estaba haciendo anteriormente. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Controlar porque se nos está desbordando en 1. Él debería mostrar ciclo 3, ¿sí o no? Muere. Esto es un ajuste muy bobito. Ciclo 3 muere y listo, ya. Hasta ahí llegamos. ¿Sí o no? No debería mostrar ciclo 4. Porque él me está diciendo que en el ciclo 4 es donde adivinó. Y en el ciclo 4, ¿y cuánto vale? Y vale 3. Solo que en el console.log yo le estoy sumando 1. Está bien, ¿sí o no? ¿Qué debemos de hacer para que no nos muestre eso? Preponer el log después de que haya validado. El log no, porque no se va a ejecutar nunca. Ese era el escenario que me explicaba el compañero. ¿Sí o no? Este de acá no se va a ejecutar, no me va a mostrar adivinaste. ¿Sí No, me lo ves? refiero al que muestra qué ciclo va. Ah, ok. Este de acá arriba. ¿Sí o no? Lo ponemos acá. ¿Te parece bien? Sí. Listo, vamos a mirar. Melo. Un ajuste súper bobito. Como la lógica nos ayuda a nosotros a decir dónde va cada cosa. Si yo lo pongo acá arriba, él nos va a mostrar uno de más. Pero en el último, cuando número es igual a 3, él ya rompe y no ejecuta nada más de lo que hay dentro de este for. Él rompe los ciclos, ¿sí o no? El break rompe ciclos. Entonces él ya no ejecuta nada más y ya con este quedamos bien. Miren que estamos jugando de forma correcta. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Entendible esta parte? ¿O alguna inquietud? Otra vez, desarrollo es ir haciendo, probando, no esperar a probar hasta el final. Hay que ir probando, ¿sí o no? Claro esto, muchachos. Bien hasta ahí. Profe, ¿qué pasó con el temporizador? No está funcionando. Tengo que ver Ok. qué le está sucediendo, pero no quiero gastar tiempo con el debugger a ver qué es lo que sucede. Quiero que continuemos porque no, ya casi va la hora y no hemos terminado el jueguito. Entonces miren que ya, Juli, ya te diste cuenta que el for no sirve, ¿sí o no? Sí, es Para verdad. romper el ciclo. Listo. Yo lo voy a hacer, voy a comentar esto y les voy a mostrar cómo se haría con un while, ¿sí o no? Voy a comentar esto. Hasta este momento, pues normal. ¿Qué debemos de hacer para tener en cuenta el ciclo while? No, nada. Simplemente while, paréntesis, llaves, ¿sí o no? Y dentro de este ciclo es que se va a ejecutar
digamos que nuestra lógica como tal. Entonces acá podríamos comenzar a hacer lo mismo, ¿cierto? Podríamos agregar esto mismo dentro del while. La pregunta es, ¿qué condición se evaluaría dentro del while? Nosotros ya la hemos visto. Ay, profe, es que puedes inicializar, ¿sí o no? Una variable contador, para que no se llame igual, para que no nos acostumbremos a que siempre sí, una variable contador como tal, ¿cierto? Entonces acá le pondríamos pues que mientras contador, ¿sí o no? Y por acá al final del ciclo while le decimos contador más, ¿sí o no? Para irlo incrementando. Acá se me olvidó poner, mientras contador sea menor que, en este lo tenemos que 101. Lo podríamos ir controlando de esa manera. Dale, Julián. Profe, y ahí podríamos usar intentos de una vez, ¿no? Que cumple Sí, como la misma función. sí, de una vez vamos a llevarlo hacia allá. Entonces, les estaba mostrando cómo lo podemos hacer. Esta sería la forma en que lo haríamos. Simplemente copiaríamos este código, ¿sí o no? Descomentamos esto de acá. Dejamos esta lógica y podríamos llevarnos esto pues de aquí también, copiarlo, pero básicamente esto es, acá nos sale un error allí en ese, pero es porque hay que cambiar este de acá, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? Él va a ir contando, imprimiendo. Lo que pasa es que no nos muestra porque no le puse esta linecita de mostrar, ¿cierto? Y ahí nos dice otra vez que ahí no, Windows V, contador. ¿Sí o no? Ahí está. Ese sería como el cambio o el ajuste del for al ciclo while como tal. Simplemente pasamos la lógica, comprobamos. Súper sencillo. Lo voy a dejar así, pero también podemos hacer otro. ¿Sí o no? Voy a mostrarles varias maneras. En este caso, entonces ya sí me voy a meter a que pregunte y a que adivine, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle el primer escenario sin los intentos, ¿sí o no? While, llaves, tal cosa. Y acá voy a poner true. Muchachos, ¿esto qué es? Esto es una variable. ¿Eso qué será? Queda dentro de un while una condición, ¿sí o no? Una cosa que se debe cumplir. Acá esto será una condición, eso será una variable, ¿eso qué será? Pues un booleano. Un dato booleano, una definición de un booleano, que yo puedo poner true o false. Profe, es que, pero no creaste la variable, no hay problema, vos la puedes crear, podemos crear bandera, la otra vez les estaba mencionando que habían datos así, lo puedes poner acá true y le podemos, en vez de poner acá, ponemos bandera. Mientras esto sea verdadero, ¿qué le estamos diciendo? La bandera es como un indicador, como aseméjelo a las peleas de boxeo, ¿sí o no? Cuando el coach del man que estaba boxeando contra el otro sujeto y el boxeador que tiene un coach llamado Edwin ve que le están cascando y le están rompiendo la madre a su chico, tira un trapito, ¿sí o no? Esa es como una señal de, parce, acábelo, párelo. Eso es una bandera, es una señal que indica como rendición o como que finalice algo, ¿listo? Entonces, en este caso, nuestra bandera la inicializamos en verdadero. ¿Qué va a pasar? Que mientras, recuerden que él siempre evalúa, igual que los if, algo que es verdadero. Entonces, él acá adentro que tiene un verdadero, o sea, sí va a entrar al ciclo. Pero ¿cómo controlamos eso? Pues simplemente dentro del ciclo, en alguna parte de nuestro ciclo, nosotros debemos de decirle, venga, la bandera, hágala igual a false. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. En alguna parte de nuestro ciclo, nosotros le vamos a decir, haga la bandera igual a false. ¿Qué va a pasar? Que esta bandera se va a comportar como el break. Cuando la bandera se haga igual a false, él va a venir, sale acá, se vuelve. Recuerden que esto inicia acá, llega hasta esta llave y se devuelve. Y dentro siempre, otra vez, siempre las condiciones se evalúan en true. Pero ¿qué pasa? Que cuando lea esta línea 133, él se va a devolver y ya bandera no tiene un true, sino que tiene un false. Entonces rompe el ciclo y se acaba el while. Entendible cómo funciona. Si no es, si lo ven complejo, lo pueden hacer de esta manera. Pero las banderas son muy usadas. Listo. Entonces, seteamos la bandera en true y en alguna parte dentro de nuestro ciclo
le hacemos el cambiazo. Cambiamos ese valor de bandera a false. ¿Listo? En algunos otros lenguajes podemos hacer esto. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Negando. ¿Cómo así que negando? Sí, si bandera tiene un true, lo pone en false. Eso lo podemos hacer, es válido. Si bandera tiene un false, cuando llegue acá, lo contrario de false, recuerden que negar es cambiar o hacer lo contrario. Lo contrario de false es true. Listo, eso sería como otra manera. Por ahora lo voy a dejar así para que sea más leíble. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestro ciclo. Adicional en nuestro ciclo, pues digámosle de una vez a este berriondo que nos adivine, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a esta variable? Número adivinado, ¿sí o no? El que está tratando el usuario de adivinar. Entonces, nosotros ya sabemos pedirle cosas al usuario por una ventanita con el prompt. Eso lo vimos hace mucho y no lo volvimos a usar. Ingresa un número entre 1 y 100. Bueno, yo lo había puesto allá arriba como entre 0 y 100, pero pongámoslo realmente que sea entre 1 y 100, porque es para humanos y el 0 no es como un número muy amigable para los humanos. Entonces vamos a dejarlo así. Acá ya me está ejecutando, me está pidiendo el prompt, sí o no como tal, porque guardé, se actualizó ahí. Entonces acá yo ya le estoy diciendo, parce, venga, pídale al usuario por esta ventanita que le ingrese un número entre 0 y 100. Pero si se acuerdan, todo lo que pidamos por un prompt llega en modo string. Y yo no puedo comparar un número que, por ejemplo, número 1, lo voy a crear con un constant, ¿sí o no? Para que nos recordemos eso. Yo voy a crear un número 1 así y acá creo otro número, pues si le pongo el nombre a la variable, acá creo otro número, num2, igual a 1, y si yo le digo que si estas dos cosas, tanto num1 es igual a num2, esto de acá no se va a cumplir, porque esto es un texto y esto es un número. Entonces eso es lo que me va a pasar a mí. Acá me va a llegar un texto y compararlos va a ser complejo. Dale, Julián. Profe, en ese caso en específico, pues por cómo es JavaScript, he entendido que sí se cumple, pero si es triple igual no, porque ahí sí compara también los tipos de datos. Pero con el doble Exacto, igual compara solamente el valor. O sea, el coge el valor. valor y lo compara. Pero nosotros nos hemos vuelto exigentes y estamos comparando con triple igual, excepto pues acá arriba. Eso. Pero vamos a, porque otra vez, la idea no es que nos quedemos con JavaScript, sino que nos vayamos al lenguaje fuertemente tipados. Entonces, recuerden, el prompt siempre nos trae strings, ¿sí o no? Siempre trae que son textos, las palabras, esto de acá, entre comillas, él siempre lo trae. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Voy a cortar esto de acá y obligar al código que cambie ese tipo de dato a un número. Entonces, la otra vez les mencioné que hay unos parse que son como cambie esto a un entero, cambie esto a un decimal, a un flotante. Entonces, como va a entrar un entero, le voy a decir que cambie lo que sea que haya acá adentro, lo pase a un entero. Con esto de acá sí nos aseguramos que definitivamente lo que viene acá es un número entero entre 1 y 100. Esta es la forma en que le estamos asegurando pues al código de que lo que sea que entre acá, aunque él puede entrar realmente un hola y nos va a romper, pero bueno, eso es manejar los errores. Él nos ingresa un número, ese número entra como texto y con este parse in, esto que devuelve un texto lo convierte a un número, desde que sea un número, porque si me entra uno la voy a tener problemas, ¿sí o no? O si me entra un texto, ¿qué juego tan mariquita, pues tan cansón, me va a fregar el juego, ¿cierto? Pero bueno, eso es manejo de errores que veremos más adelante también. Entonces ya tenemos, nosotros ya controlamos o ya le pedimos al usuario que nos ingresara el número. Ya tenemos una bandera, ¿sí o no? Que le inicializamos en false. Vamos a decirle, por acá la regla de negocio nos dice
¿Qué número de intentos? Entonces, que muestre el número de intentos. Entonces, creemos una variable que se llame intentos solo para mostrar. Lo voy a especificar. A mostrar. No la cantidad de intentos a las que tiene derecho, sino el número de intentos a mostrar. ¿Cierto? Otra cosa es la cantidad de intentos que tiene para probar. Entonces, acá tenemos... Hasta ahora simplemente le pedimos el número, declaramos una variable para controlar el while y la variable de intentos a mostrar para irle diciendo al sujeto, vas bien, vas mal. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear un... bueno, ya estoy dentro del while, ¿sí o no? Entonces esto se va a hacer cada ciclo, va a ser un poquito mamón. Él va a estar cada ciclo haciendo esto, creando la variable, toda la cosa. ¿Qué podríamos hacer? Crear esta variable por fuera, ¿sí o no? Podríamos hacer esto. Mi lógica me lleva a que la cree por fuera, pero que la inicialice adentro, ¿sí o no? Lo podríamos hacer así, lo pueden dejar de esta manera, como quieran. Algunos tienen la buena práctica de hacerlo de forma global. Global es que está por fuera del while, algunos lo hacen por dentro. Lo mismo podrían hacer con la bandera, crear una bandera por fuera. Dejémoslo acá así. Recuerden que la bandera no le pueden poner como constant, porque si no, no la van a poder cambiar después, no le van a poder cambiar este valor de falso a un true. Entonces la creamos como un let. Listo. Tenemos nuestra banderita, tenemos esto. Ahora comienza nuestra parte lógica. Los if, que ya los vimos por allá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, venga. A ver, nos falta algo, número adivinado. Nos falta, no, esto de acá se me estaba perdiendo porque esto estaba todo comentado. Ya tenemos el número generado, ¿sí o no? Número aleatorio. Ahora le vamos a decir, venga, número aleatorio es igual, siendo estrictos, a número adivinado. Si es así, ¿sí o no? Entonces le vamos a generar un alert, porque lo estamos mostrando por ventanitas. Le vamos a generar un alert y le vamos a decir, ¿qué mensaje le ponemos? Bueno, si él me decía por acá, se debe mostrar un mensaje de felicitación. Si estos dos números, el aleatorio que lo generamos acá arriba con la ayuda de esta función, es igual al número que me ingresó la persona por esta ventanita, entonces le vamos a decir felicidades, has adivinado, ¿sí o no? Número de intentos ejecutados va a ser igual a, y acá le ponemos la variable intentos a mostrar, sean los que lleve, la cantidad de intentos que lleve. Dale, Daniel. Pero una pregunta, es que ahorita estábamos hablando de los, pues, el número de intentos, del máximo, el mínimo. No es importante ponerlos ahí todavía. Todavía no, porque acuérdate que la primera es que no hay cuántos intentos. Él puede seguir intentando hasta que gane. Este juego Ok. garantiza, este juego es para estas generaciones de hoy en día que no les gusta perder, ¿sí o no? Entonces, con este juego garantizamos que no importa la cantidad de intentos que vas a tener, vas a ganar. Listo. Adicional, él también nos dice que se deben de dar pistas sobre el número a adivinar. Entonces, si él no entra a este if, nosotros le vamos a poner un else if, ¿sí o no? Y en ese else if, nosotros le vamos a decir, ve, tened cuidado que el número que se generó es mayor o menor. Entonces, para eso, nosotros le vamos a hacer una comprobación acá. ¿Cómo comprobamos que el número es mayor o menor? Así como suena, número mayor o menor. ¿Cuál es el número como tal? El número que entró el usuario. Número adivinado es menor que el número aleatorio. Muchachos, si el número adivinado es menor que el número aleatorio, ¿qué mensaje le deberíamos demostrar al usuario? ¿Que está por encima o está por debajo? Por eso que es menor. ¿Cómo? Eso mismo que es menor, decirle. El número, ¿pero cuál? Ok, que el número adivinado es menor al número aleatorio. O el, Entonces pongámoslo eso, hagámoslo de la otra lógica. El número a adivinar
¿Sí o no? O puede poner Dale, que el pues. número aleatorio es mayor, por ejemplo. Ah, también. No, eso. Con esto va a quedar. El número a adivinar es mayor. ¿Sí o no? Punto, por favor. Intenta nuevamente. Muchachos, claro esto, ¿por qué estamos poniendo que el número a adivinar es mayor? Porque si nosotros leemos este simbolito de derecha a izquierda y no izquierda a derecha, lo que dice es número aleatorio, la boquita le apunta a este, o sea que el número aleatorio es mayor que el usuario ingresó. Eso es lo que le estamos comunicando acá. Profe, que eso no es entendible. ¿Lo puedes cambiar? Claro, lo podemos hacer de esta manera. ¿Sí o no? Número aleatorio es menor que número adivina, es mayor que número adivinado. Ahí ya queda bien. Se lo quería mostrar de esa manera porque independiente de la lógica, debe de funcionar, ¿sí o no? Que yo les decía, no importa cómo lo pongan, pero debe de ser coherente, ya sea que lo pongan menor o mayor. Entonces lo voy a dejar así, ¿sí o no? Número aleatorio es mayor que número adivinado, entonces es más coherente con el mensaje que le estamos dando acá. Dale, Mike. Profe, yo tengo una preguntita ahí como dice que pide, o ya lo iba a poner ahí, profe, que uno le dice que es mayor o puede ser también menor, entonces tiene que poner una Exacto. doble else. O, Exacto. Entonces, si no toma este camino, se viene y comprueba este. Pero si no entra esto, pero tampoco entra esto, entonces se va a ir por el else. ¿Qué pasa? Que si no adivinó el número, ¿sí o no? Y el número aleatorio no es mayor, entonces nos falta un paso. Y es que el número a adivinar es menor, ¿sí o no? Y le decimos que por favor intenta nuevamente. ¿Cierto? Sí, ¿Sí o no? señor. Cuenten pues. Listo. ¿Qué pasa? Que nos falta algo, la bandera. ¿Sí o no? Nos falta la bandera. ¿Cuándo cambiamos la bandera a false? Porque Cuando si yo dejo esto encuentre así, el él se número. va a quedar en un ciclo infinito. ¿Sí o no? Él se queda, así adivina el número, él se queda en un ciclo infinito. Dale, perdón, Fred, dale cuando lo cambiamos. Cuando encuentre el número. Entonces, después de esta línea, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a decir bandera, hágala igual a false, ¿sí o no? Y con esto rompemos nuestro ciclo. Y vamos a probar por acá. Voy a darle cancelar, cancelar, aceptar, cancelar. Ah, bueno, esto está recargando cada vez que puede. Listo. Ingresa un número entre 1 y 100. Voy a poner, yo no sé, pongamos, vamos a ser muy estratégicos, pongamos 50, porque con 50 yo ya descarto una mitad, ¿cierto? Entonces voy a poner 50, lo voy a dar a aceptar. No sabemos qué número generó él, ¿cierto? Ah, de hecho, venga, hagámoslo así, para que comprobemos de una vez. Hagámosle un console.log, ¿sí o no? Imprimamos, dale Fred. Profe, esa, la línea 132 no interfiere. Se puso bandera igual a false. ¿No interfieren en qué? En, es que puso, declara de nuevo la variable, la igual a false. No, yo no la declaré, le di un valor, ¿sí o Le dio no? un valor. Ujú. Sí, mira que la declaración está acá, pero Ok. viene ese comentario para que aclaremos. Entonces acá le voy a decir que el número aleatorio en un console.log va a ser este y acá nos debería demostrar si lo adivinamos para ver que sí, esto es como para comprobar que realmente sí lo adivinamos. Entonces, démosle actualizar a esto otra vez y otra vez, para no demorarnos tanto, entonces voy a ser estratégico y voy a descartar la mitad. 50. El número a adivinar es menor, por favor intenta nuevamente. Entonces el ciclo se vuelve y se repite y como fue menor, entonces él tomó este camino. Él obviamente comprobó estos, pero tomó este camino, ¿sí o no? Lo voy a dar a aceptar. Ya sé que no es 50, es menor, perdón. Y entonces yo ya sé que no son todos los que están por encima de 50. Voy a tirar a 25 y descarto la mitad de 50. El número a adivinar es mayor, perfecto. Entonces yo ya sé que el número que vamos a adivinar está en el rango de 25 a 50. Vamos a poner un número que sea la mitad de 25, pero 25 es impar y no tiene mitad, nos da 12,5, entonces voy a poner 13. El menor es 25 y el mayor es 50. En ese número debe estar, entre ese rango debe estar el número.
Yo ya sé que de 25 a 50 hay 25 números. Lo parto a la mitad para descartar la mitad. Nos da 12,5. Lo aproximo a 13. 25 más 13, ¿cuánto nos da? Nos da 38, ¿sí o no? Entonces voy a poner 38. Estoy descartando mitades. Eso es un algoritmo de hecho, muchachos. Es una muy buena práctica. Y no vi el mensaje. ¿Alguien vio el mensaje? Pues madre, leí enter ahí. Mayor, Voy a volver mayor, a poner. Mayor, profe. ¿Cómo? ¿Qué mayor. decía? Mayor. Entonces ya sé Ajá. que no es 38. Entonces ya sé que el número está entre 38 y 50. Podemos hacer lo mismo. La mitad de 38, perdón, de 38 a 50 hay 12 números. Entonces la mitad de 12 es 6. 38 más 6 nos da 44. Voy a poner 44. El número a adivinar es menor. Entonces yo ya sé que está entre 38 y 44. Ya casi nos acercamos. Entre 38 y 44 hay 6 como tal de distancia. La mitad de 6 es 3. Entonces a 38 le sumo 3. Voy a poner que es 41. El número a adivinar es mayor. Entonces ya sé que está entre 41 y 44. Y ahí sí pues puedo irme con 42. Nos dice que el número de intentos ejecutados es 0. Acá paso algo. Ah, claro, es que acá nunca hay intentos, nunca lo incrementamos. Pero ya lo adivinamos. Entonces vamos a darle a aceptar porque él se quedó en este. Perdón, se quedó en este. Todavía le falta ejecutar esto de acá y finalizar, ¿sí o no? Entonces le va a dar a aceptar y se volvió a repetir. A pesar de que la bandera la cambiamos a false. Ahí está. Bueno, Pero pasó lo revisemos a que ver. dijo Fred ahorita. Sí, está justo lo que mencionó Fred, pero Debajo del número ¿qué? adivinado, la de claro entonces está cogiendo es esa para cambiar el valor y no la que está fuera del while. Entonces era, La pero línea ¿por qué? 132. En la línea 132. Ah, qué hueva. Ah, esto era lo que me estaba mencionando Fred. Sí, Yo profe, pensé eso que era me lo Sí. que le estaba estaba diciendo. mencionando esta. Perdón, muchas gracias. Claro, acá la volví a declarar. Yo estaba viendo la que no era. Muchas gracias. Venga, organicemos de una vez eso. La quitamos y pongamos también que acá al final, ¿sí o no? Acá al final incrementemos el número de intentos a mostrar, ¿sí o no? Le hacemos intentos a mostrar, lo hacemos más porque no lo estamos controlando. Entonces vamos a volverlo a hacer rápidamente. Ya saben cuál es la estrategia. Comenzar a sacar mitades, ¿sí o no? 50. El número a adivinar es menor, listo, 25. El número a adivinar es mayor, listo, ahora nos dio 25, 38. Si no estoy mal. El número a adivinar es mayor. Listo, ahora nos dio 44. El número a adivinar es menor. 44, 38, 44 nos había dado 41. Y no me diga que volvió a caer el 42. El número a adivinar es mayor. Listo, 42. Ve, está dando. Ah, pero ok. Se quedó como bugueado. Venga, hagámosle una cosa. Lo voy a volver. Lancemos otra vez el HTML. Se me perdió. Lancemos este otra vez porque se quedó como con el mismo número y no nos guardó los cambios. Stop Light Server y le decimos Open with Light Server, ¿sí o no? Y me lo traigo para acá. Hagámosle así. Entonces otra vez, 50. Ahora sí cambió. El número de adivinar es mayor, entonces 75, ya voy para arriba. El número de adivinar es mayor, 75 más 13 nos da 96. 88. Sí, 88, no. Es mayor, 88 más 6 nos da 94. Es menor, entonces está entre 88 y 94, 6, 88, 91. Aceptar. Ah, de una vez lo adiviné. Ahí salió. El número adivinado fue 91, ¿sí o no? Finalizó el programa, pero nos está fallando el de intentos a mostrar. De Y intento nos está salió 0. fallando. ¿Cómo? Que el de intento salió 0. Sí. ¿Y saben por qué? Porque Porque lo está dentro estamos. del, Exacto. Lo del estamos while. declarando cada vez dentro del ciclo. Entonces, creémoslo por acá. Let intento, simplemente lo declaramos. No lo inicializamos. Ah, bueno, no, lo inicializamos acá afuera porque si no nos va a dejar eso ya siempre como 0. Quitamos esta línea
y ya con eso se debe ajustar el programa. Básicamente ese es el programita, muchachos. ¿Qué se puede hacer? Se puede mejorar. Nosotros ya podemos o ya sabemos sobre operadores ternarios, pues como tal, podríamos intentar hacer un operador ternario, excepto por este, ¿sí o no? Excepto por este. ¿Saben por qué por este no se puede? Dale, Julián. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues porque tiene, o sea, porque no se puede condensar en un solo bloque, ¿o qué? Porque ¿cuántas líneas de código hay ahí? 3. Es muy 3, complejo para que lo maneje el operador ternario. Pero si fuera estas, ¿sí o no? Si fuera así, que de hecho lo podemos hacer así, si fuera así, no habría inconveniente. Sí, ¿Listo? de ¿Qué hecho yo le iba a tendríamos? sugerir a cambiar Dale. eso a esta línea que mandé ahí, solamente mayor y menor, porque estamos repitiendo lo mismo y solamente cambia mayor y menor en esas dos condiciones. Eso, entonces ya ahí tienen pues la mejora. Ahí la dejó Julián como tal. De hecho, se puede mejorar más aún, ¿sí o no? Como tal, no es necesario definir la bandera. Y entonces, ¿cómo se maneja? Ahí queda pues como la inquietud. No, no se hace nada, simplemente se define una bandera, ¿sí o no? Se pone acá true y, por ejemplo, eliminamos esto y acá en vez de tener esto, ponemos un break. Y ese true, entonces, ¿qué pasa? Nada, el true es simplemente para garantizar el primer ciclo, ¿cierto? Con este true simplemente garantizamos el primer ciclo. Y cuando se cumpla, cuando él entra al if, el break lo va a romper. Profe, pero ¿cómo más se puede hacer esto? Nosotros ya conocimos, les estoy mostrando varias maneras, ¿sí o no? Esa era una. Pero nosotros también conocimos una estructura que nos garantiza por lo menos un ciclo, y es el do while. Con esta por lo menos nos garantizamos un ciclo, que eso es lo que debemos de garantizar acá arriba por lo menos, que entre una vez, porque puede que al primer intento lo adivine. Entonces nosotros debemos de garantizar por lo menos el ingreso una vez. Acá si yo pongo el true y otra vez vuelvo y pongo el break, esto de acá yo ya no necesitaría esta bandera, él entra porque esto está evaluando un verdadero y se rompe cuando encuentra esta palabrita. Que es que el true nunca se pasó a false, no es necesario, él rompió con esta palabra, bueno, él lo rompe. Pero también lo podemos hacer con un do while, pero también lo podemos hacer con un for, con el que se sientan más a gusto. Lo importante es que lo intenten, ¿sí o no? Dale, No, Daniel, es creo una que pregunta, profe. sí. ¿Se le pueden poner también grados de dificultad? Sí, y también podemos hacer el de intentos, ¿sí o no? ¿Cómo harían el de intentos? Sí, le puedes poner, pues ya tú te ingenias la manera de cómo le pones el grado de dificultad, o le puedes poner un submenú que le diga que si quiere una pista o no, ¿cierto? Porque podríamos hacer que, un caso, podríamos hacer un juego que genere 5 intentos. Y con 5 intentos sería como, por ejemplo, yo no le voy a dar pistas. O bueno, 10, pues como tal. Con 10 intentos yo no te voy a dar pistas. Así le podríamos agregar el nivel de dificultad y lo podríamos crear un menucito que él escoja como la dificultad y definírsela. Y se puede hacer ya sin tener mucha interfaz, con un while también. Que escoja el tipo de nivel. Nivel 1, lo voy a mapear acá como para que se quede. Bueno, lo voy a poner por acá abajo de hecho. Niveles, ¿sí o no? 2 puntos. Entonces podríamos decirle así, crear un menú donde se le permita al usuario seleccionar un nivel según 2 puntos. Entonces acá podríamos crear nivel 1, fácil. Cantidad, este es el que hicimos, cantidad de intentos ilimitados. Se me ocurre pues 2, medio, por así decirlo. Cantidad de intentos 10 con pistas. ¿Sí o no? Que es este escenario de acá. El de acá no tendría pistas. Yo le quitaría las pistas al ilimitado, ¿cierto? Y 3, difícil. 5 intentos sin pistas. Lo podríamos generar de esa manera.
Y ya para finalizar, entonces lo que podríamos hacer es que voy a copiarme esto, ¿sí o no? Lo voy a comentar y lo podríamos hacer de esta manera. Ya tenemos el número que ingresa, que se genera, perdón, aleatorio. Acá tenemos, voy a quitar estas variables de acá, bueno, no las voy a dejar ahí. Podría poner cantidad de intentos igual a 5. Esta variable de acá no se necesita. Y podríamos agregarle acá adentro que nos valide la cantidad de intentos y sería muy fácil. Nosotros tenemos que definimos que la cantidad de intentos es 5, entonces simplemente acá, en este de acá vamos a decir intentos, mientras que intentos sea menor que 5. Haga lo siguiente, ¿cierto? Mientras que intentos sea igual, sea menor que 5, a ver, yo veo, me falta algo. No, me falta algo. Intentos menor que 5, no. Mientras intentos sea mayor que 0, mejor. Y ya les voy a explicar qué va a pasar. Mayor que 0. Entonces, por cada vez que él intente, nosotros le vamos a decir intentos menos menos. ¿Qué hace eso de ahí, muchachos? En vez de incrementar, decrementa de a 1. Exacto. ¿Y con cuántos intentos o con cuántas vidas arranca el... Me fui mucho. El usuario arranca con 5. Entonces, cada vez que se ejecute este ciclo, desde que no entre a este if de acá arriba, o sea, donde le adivina el número, desde que no entre ahí, las cantidades de intentos se le va a dar reducida. O sea, acá estamos controlando. Cuando intentos llegue a 0, ya se le acabaron los intentos. Suerte que se acabó el juego. Bueno, y podríamos validar, ¿sí o no? Si intentos es igual a 0, entonces hagámoslo con un operador ternario, ¿sí o no? Porque va a ser muy, muy sencillito. Intentos igual a 0, preguntamos. Ah, sí, es igual a 0, entonces te quedaste sin vidas. ¿Sí o no? De lo contrario, entonces puedes continuar. Eso es lo que haríamos. Cuando intentos llegue a 0, nos va a mostrar te quedaste sin vidas. Mientras tanto, nos va a mostrar puedes continuar. Ah, pero es que se puede descontinuar, no lo está mostrando en ningún lado. Pues lo puedes sacar con un alert, pero en este caso va a quedar muchas ventanitas, entonces lo voy a dejar en un console.log. Puede continuar. Porque al fin y al cabo, el usuario va a ver todo esto. En caso de que falle, va a estar viendo esta ventana. El número de binario es mayor, por favor intenta. El número de binario es menor, por favor intenta. Entonces, ¿para qué decirle que puede continuar? Más fácil, al final, nosotros ahí sí le puedo decir en un alert, ¿sí o no? Te quedaste sin vidas. Eso es lo que podríamos hacer. Y con esto podríamos controlar. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a mirar cómo se comporta esto. Stop y open, ¿sí o no? Y acá me abrió. Y le decimos control J como tal, el número de binaries, bueno. Ingresa un número, yo no sé, otra de 50. Vamos a ver si sí. El número es mayor, listo. Llevamos un intento. 75. El número es mayor. Yo ya no sé, yo no quiero hacer más cuentas. 90 voy a poner. El número es mayor, llevamos 3. Con este sería el 4. Voy a poner, creo que salió mayor. 92. El número de adivinar es mayor. Se quedó sin vidas. 5 intentos. Ahí finalizó. Puedes continuar. Pero creo que nos contó uno de menos. Nos contó uno de menos. Mayor o Creo que igual sí. que ¿Sí o no? Acá le deberíamos de poner mayor o igual. Porque nos contó hasta 4. Y a ver, miremos. Es que siempre me devuelvo mucho. Y él arranca en 5, ¿sí o no? Qué pena todo ese desorden, muchachos, pero es por todas las pruebas que hemos hecho. Mientras 5 sea mayor o igual, perdón, intento sea mayor o igual que 0, sí, 5 es mayor o igual que 0, verdadero. Viene y entra en el primer ciclo. 4.
4 es mayor o igual, sí. Ahí llevamos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Listo, ahí está. Con eso lo cuadramos y esta es la forma en que controlamos la cantidad de veces que puede el usuario intentar hacer. Muchachos, un jueguito súper sencillo. Ese es el típico juego que lo pueden hacer a uno normalmente en programación. No sé si tienen alguna inquietud, si no, eso ha sido todo por hoy. Dale, Julián. Pero ahí es una pregunta. Sí. ¿No sería como apropiado poner, o sea, incrementar los intentos a mostrar justo después de que desde que el usuario haya puesto el número adivinado? Porque de pronto si él lo hace la primera, le va a salir que lo logró en 0 intentos. Súper bien, sí, me parece. Hagámoslo coherente. Me parece aceptado ese cambio, se aprueba, se hace pull request. Súper bien eso, ¿sí o no? Porque si no, entonces él va a mostrar número de intentos en cuanto inicia, en 0. O lo otro es que se puede dejar abajo, ¿sí o no? Se puede dejar abajo y inicializarlo en 1, ¿cierto? Sí, sí, así. Como quiera, cualquiera de los dos está bien. Súper bien ese comentario, Julián, ahí, como para que quede más coherente los mensajes. Bueno, muchachos, eso era todo por hoy. Ahí les estaba mostrando más o menos cuál es la combinación. Ya hicimos combinación de funciones, ¿sí o no? Ya hicimos combinación de ciclos con condicionales. Y bueno, los ciclos, en este caso este while que también tiene condición. Recuerden que el for también tiene su condición. La condición del for es esta, la segunda línea que tiene por dentro de los paréntesis. Entonces ahí vamos aplicando. La sesión que viene hacemos otro ejercicio de estos y ya pasamos después a otro tema. La idea es que vayamos como mirando cositas un poco más complejas cada vez. Y nada, muchas gracias por estar por acá. Chicos, venga, antes de irnos, aviso comunitario, ya inició la nueva ficha. Entonces es posible que ya uno de estos dos talleres desaparezca, posiblemente el del miércoles, y sigamos con el del lunes, porque entonces el del miércoles quedaría para la nueva ficha. Bueno, para hacerles el espacio a ellos. Ahí les dejo el avisito pues como para que lo tengan presente e igual, perdón, se les dejará el anuncio en la plataforma. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por estar por acá. Va para la grabación. Nos estamos viendo en las sesiones.